Hola, hola, mi nombre es Andrew Smith. Y mi nombre es Daniela Paz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Anima Podcast, el podcast que te entiende. Esperamos les sea de gran ayuda. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, como en Instagram, @animashela, WhatsApp al número 3574-1746 o en Facebook como Anima, Clínica Psicológica. Pueden escribirnos cualquier duda que quisieran resolver en próximos episodios o darnos sugerencias de temas que les gustaría escuchar. Que lo disfruten. Excelente, entonces pues bienvenidas a nuestro episodio del día de hoy. Es para aclarar unas cuantas dudas que algunas personas nos hicieron en redes sociales sobre nuestro capítulo anterior, las experiencias LGBTIQ+. Por ejemplo, nos escribieron algunos oyentes o incluso nos preguntaron algunos amigos pues con ciertas dudas, como por ejemplo, ¿qué es la pansexualidad? Porque uno de los invitados mencionó que era pansexual. Y también qué es la bisexualidad, porque una de las invitadas mencionó ser bisexual, ¿verdad? E igual la diferencia entre ambas, quién es una persona trans. Y pues bueno, entonces cuando nos preguntaron todo eso decidimos hacer este episodio para hablar en sí de términos generales, para poder aclarar ciertas dudas que seguramente otras personas tienen. Entonces, pues bueno, creo que vamos a iniciar ya. En sí quisiera hablar ahorita del mes del orgullo. Creo que es el primer término que debemos definir porque se escuchan siempre algunos comentarios de ¿orgullosos de qué? Orgullosos es terminar una carrera, orgullosos es conseguir un buen trabajo, pero creo que el término orgullo puede aplicar realmente a lo que uno quiera, a lo que uno considere sentirse orgulloso, ¿verdad? Entonces, en este mes se hablan de tres principales términos, ¿verdad? Celebración, invitación y recordatorio de lucha. Entonces les quisiera hablar un poquito de estas tres. Primero se celebra toda la diversidad sexual y todos los derechos que ya se han conquistado. Pero también es una invitación a manifestar para que podamos exigir todos los derechos que aún se nos niegan como comunidad. Y por último, también es este recordatorio que aún falta, ese recordatorio de esta lucha que aún falta para adquirir todos los derechos que aún no se nos han dado. Entonces, en sí es esto, el sentirnos orgullosos de quiénes somos, de lo que ya hemos conseguido, pero mantener todavía la cabeza en alto para exigir lo que aún se nos niega. Entonces, pues eso, creo que esa sería nuestra primera definición. Entonces quisiéramos pasar ya a ciertos temas un poquito más específicos. Muy bien, sí, pues es un gusto tenerlos a todos por aquí de nuevo. Continuando pues con lo que Marcos decía, a mí pues me corresponde comentarles, platicarles y que podamos explicar un poco más a profundidad lo que son las orientaciones sexuales o disidencias sexuales. Y que claro, vamos a hacer pues también la distinción de estos dos términos. Principalmente, pues, ¿qué son las orientaciones sexuales? Estas se definen como un patrón de atracción sexual, erótico o amoroso hacia un determinado grupo de personas que se definen por su género o su sexo. Siempre sí, pues, es importante mencionar que las orientaciones sexuales son totalmente independientes de la identidad de género de cada persona. Es decir, que esta no define hacia quienes nos sentimos atraídos. Por otro lado, entonces, tenemos las disidencias sexuales. ¿Qué es una disidencia? Es más que todo una disparidad o algo que se conflictúa con la normativa común. Es por eso que una disidencia sexual va a definirse como todas las orientaciones sexuales que no se encuentran dentro de la normativa heterosexual. Y que creo vale la pena que definamos la heterosexualidad, que es la que hace referencia a todas aquellas personas que se sienten atraídas afectiva y eróticamente hacia las personas del sexo opuesto. Entonces las disidencias sexuales van a ser todas las demás orientaciones que claramente no se encuentran dentro de esta misma normativa, ¿verdad? Sino que están en disparidad con ella. Vamos a ir definiendo pues una por una de forma breve para que se puedan comprender. En primer lugar pues tenemos la homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad? Esta es la que hace referencia a las personas que se sienten atraídas, tanto afectiva como eróticamente, hacia las personas del mismo sexo. Popularmente o como comúnmente lo escuchamos, pues emplean dos términos. Gay, que es para el hombre que se siente atraído hacia los demás hombres, y lesbiana, que es la mujer que se siente atraída hacia otras mujeres.
Luego tenemos lo que es la bisexualidad. ¿Qué es la bisexualidad? Esta es la que hace referencia a las personas que se sienten atraídas afectiva y eróticamente, ¿verdad?, hacia personas del mismo sexo o del sexo contrario, ¿verdad? Aquí tenemos aquellas personas que sienten esa atracción por cualquier género. Luego tenemos la pansexualidad, que es la que hace referencia a las personas que se sienten atraídas, claramente, como siempre les he repetido, ¿verdad?, tanto afectiva como eróticamente, hacia otras personas, con independencia del sexo asignado al nacer, el género, la identidad de género, que es algo que se va a platicar más adelante, la orientación sexual o los roles sexuales. Es mucho más abierto. ¿Cuál es la diferencia realmente entre estas dos? En la bisexualidad se distinguen ciertos rasgos de hombre y de mujer, y son estos los rasgos que atraen a la persona, ¿verdad? Y bien, dentro de la pansexualidad no se distinguen rasgos, simplemente pues te gusta la persona, te atrae, pero no defines claramente por qué, simplemente se siente la atracción. Por otro lado, pues tenemos lo que es la demisexualidad. Esta hace referencia a aquellas personas que se sienten atraídas, tanto afectiva como eróticamente, solo hacia alguien con quien han formado un vínculo o conexión emocional. Es decir, tiene que haber un vínculo afectivo para que la persona pueda entonces sentir esta atracción. Y finalmente tenemos la asexualidad. La asexualidad, por su parte, hace referencia a las personas que no experimentan atracción sexual o no desean contacto sexual total o parcialmente. Estas sí pueden relacionarse afectiva y románticamente, pero esto no implica necesariamente que pues necesiten tener la experimentación sexual o la atracción sexual hacia esta persona. Y claro, esto igual no implica el no tener líbido o no practicar el sexo o no poder sentir excitación. Esto está totalmente pues aparte, ¿verdad?, de lo que se explica, sino más bien solo no se experimenta esta atracción sexual necesariamente dentro de su relación. Tanto la asexualidad como la demisexualidad pueden ser comórbidas con cualquiera de las demás disidencias sexuales que se mencionaron, ¿verdad? Es decir, uno puede sentir únicamente el vínculo afectivo con una persona siendo ya sea homosexual, gay o lesbiana, ¿verdad? Pero sin sentir esta atracción sexual específicamente, ¿verdad? Lo mismo con la asexualidad, que es posible que solamente exista el vínculo afectivo con cualquier otra, dentro de cualquier otra disidencia sexual, sin la necesidad pues de tener esta atracción sexual, sino únicamente la vinculación afectiva. Y pues creo que con esto dejamos claro entonces cuáles son todas las disidencias sexuales u orientaciones sexuales. Perfecto, excelente. Ahora quisiéramos pasar entonces a las disidencias de género. Que pues bueno, sabemos, como Dani estaba mencionando, que una disidencia es esto que se escapa de la normatividad. Entonces, si una disidencia sexual son esas orientaciones que se escapan de la normatividad heterosexual, entonces una disidencia de género son todas estas identidades de género que escapan de la normatividad cisgénero. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es cisgénero, verdad? Pero antes de pasar a eso, quiero que podamos establecer bien la diferencia entre sexo y género, porque prácticamente Dani ya habló sobre la sexualidad y yo ahorita sobre el género. Entonces vamos a sacar estas piedras del camino, ¿verdad? Sabemos que el sexo son todas esas características físicas y también, por ejemplo, hormonales que distinguen a una persona físicamente entre hombre y mujer, ¿verdad? Incluso está la intersexualidad, que es cuando una persona ya nace con pues ciertas características masculinas y femeninas. Es lo que antes se conocía como hermafrodita, ¿verdad? Pero tenemos ahora el término intersexual, que viene a ser más respetuoso, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos el sexo, ¿verdad? Todas las características físicas. Ahora tenemos el género. El género viene a ser esta construcción social que pues se viene determinada según el sexo. Entonces, por ejemplo, es cuando dicen, si eres hombre, tienes que usar azul, o sea, ropa azul, ropa celeste, jugar con carritos y con juguetes así como martillos y sierras. Y si eres mujer, pues te vestís de rosado, de lila, morado, usas vestido y juegas con muñecas, ¿verdad? Entonces, eso es el género, esa construcción social
que se le asigna a las personas según el sexo. Entonces, por mucho tiempo se manejó únicamente ese sistema binario, ¿verdad? Sexo hombre, género masculino. Sexo mujer, género femenino y ya. No se puede en otras combinaciones, ¿verdad? Y sin embargo, pues poco a poco hemos logrado romper estas barreras, romper estas limitaciones para que fluya un poquito más, para que hombres puedan decir, no, yo no quiero estar dentro de estas limitantes. Igual las mujeres digan, no, yo no quiero jugar con muñecas y a la cocinita, quiero hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, igual, el género no es únicamente binario entre hombre y mujer, sino hay muchas más, y justamente eso es lo que pues quisiera explicar. Entonces, tenemos en sí, pues bueno, dos divisiones, ¿verdad? Es cisgénero y transgénero. Una persona cisgénero son las que nacen como, por ejemplo, nacen como mujer y se identifican por el resto de su vida con ese género. O sea, soy una mujer que se identifica como mujer y soy un hombre que se identifica como un hombre. Entonces, como les digo, la normatividad, ¿verdad? Y ahora entramos al espectro transgénero. Aquí es donde ya, pues, entra lo que, pues, la pequeña confusión, pequeña confusión que muchas personas tienen, ¿verdad? Pues el espectro transgénero se divide también en dos. En un espectro binario, que vendría a ser hombre trans y mujer trans, y en un espectro no binario. Entonces, el espectro binario, como les menciono, mujer trans y hombre trans, es lo que a veces causa un poquito de confusión, porque una mujer trans vendría a ser una persona que nació con el sexo masculino y sin embargo, al ir desarrollando su identidad, su personalidad, se dio cuenta que pertenece al otro género, ¿verdad? Entonces, como les digo, una mujer nació como mujer y se da cuenta que realmente se identifica como hombre. Entonces, puede realizarse las operaciones para cambiar de sexo o simplemente quedarse así y pues identificarse como hombre. Ahora, un hombre trans vendría a ser viceversa. No, perdón, una mujer trans vendría a ser viceversa. Una persona que nació como hombre se le asignó el género hombre, sin embargo, al pasar del tiempo se dio cuenta que se identificaba como una mujer y pues puede que se haga las operaciones transitorias o no, ¿verdad? Algo que quiero que quede muy claro es que las personas trans no le deben nada a las personas cis en cuestión de apariencia, porque muchas veces se hace este comentario de es una mujer trans pero no se ha operado, entonces sigue siendo hombre. Y cuando no es así, realmente no es obligatorio que tengan que realizarse la operación para que se les pueda por fin considerar como mujer trans u hombre trans. Entonces, quiero que quede eso bastante claro. Ahora, dentro del espectro no binario, aquí es cuando ya se vuelve también un poquito más confuso todo, porque son las personas que no entran en ninguno de los espectros o de ninguno de los dos géneros, hombre y mujer. Y pues pueden jugar entre ambos. Por ejemplo, es una persona completamente no binaria, que son las que no se identifican con ninguno de los dos géneros. Entonces ya es cuando se utiliza, por ejemplo, los pronombres ella en lugar de ella o él. También podemos hablar de las personas bigénero, que son las personas que se identifican con ambos géneros. Soy tanto hombre y tanto mujer. O por ejemplo, géneros fluidos, que vendrían a ser las personas que pueden, pues como su nombre lo indica, fluir de género a género. Entonces, momentos en los que yo puedo ser un poquito más femenino y momentos en los que puedo ser un poquito más masculino y como ir jugando con esto, no encasillarse en uno solo. Y bueno, entonces, por último, solo quisiera hacer una pequeña reflexión. Sé que estos temas pueden ser un poquito difíciles de comprender, incluso yo que estoy dentro de la comunidad, todavía no estoy del todo informado y entonces por eso explicamos como que la superficie, porque hay mucho más que aprender, mucho más que conocer, muchas más experiencias que enriquecen todo este tema. Y solo porque yo no entienda específicamente la experiencia de alguien, no significa que tenga derecho a invalidar esa experiencia o burlarme de esa persona. Y
y pues volverlo un chiste, ¿verdad? Porque esa persona merece todo el respeto que las personas heterosexuales, que las personas cisgénero también, que también tienen, ¿verdad? Entonces, es muy importante pues tener en cuenta eso. Otra cosa, se ha escuchado mucho esos comentarios de que sí, es que todo esto de no binario, que el compañero, por ejemplo, ustedes creo que reconocerán ese chiste, es invento de la generación de cristal, la generación Z, de esas nuevas generaciones que no aguantan nada, que están tan consentidos que están buscando de qué quejarse. Y realmente no, desde el principio de las civilizaciones se vieron estas dinámicas en la sociedad, ese espectro no binario. Sin embargo, tras la conquista de Inglaterra, España, Portugal, Francia, se estableció, pues claro, una religión que no permite estos espectros no binarios, sino que únicamente se ve hombre y mujer. Entonces, por ejemplo, en México existe un grupo llamado los Mushes, que es bastante interesante, que son personas que se consideran un tercer género, que provienen de la cultura zapoteca, si no estoy mal, que estas personas son, nacieron como hombres y sin embargo no juegan un papel de hombres en la sociedad, pero tampoco como una mujer trans. Entonces, por eso es un espectro no binario. E incluso dentro de esta cultura zapoteca, los mushes se consideran una bendición, como unos guardianes de esa familia. Y lo interesante de esto es de que esta cosmovisión, esta identidad logró sobrevivir tras siglos y siglos de cristianismo, de conquista. Entonces, eso es solo un pequeño ejemplo. En el sureste asiático, en algunos países, igual se considera algo no negativo el ser una persona trans, ya que por la religión que ellos manejan, que es muy espiritual, se considera que una mujer trans simplemente es el espíritu de una mujer que reencarnó en el cuerpo de un hombre. Y pues viceversa, ¿verdad? El espíritu de un hombre que reencarnó en el cuerpo de una mujer vendría a ser un hombre trans. Entonces se tratan esos temas con mucha más naturalidad. Por ejemplo, ya hablando de orientaciones sexuales más que género, vemos que en la antigua Grecia los hombres mayores contaban con ayudantes, digámoslo así, que eran hombres más jóvenes que ellos, que también les servían para favores sexuales. Y pues siempre hombre con hombre. Igual en la antigua Roma era súper común que por ejemplo, entre gladiadores, entre soldados tuvieran relaciones sexuales entre ellos, todos hombres. Y se veía como algo mucho más natural. Igual hay muchas tribus africanas que siguen viendo el espectro no binario como algo completamente válido y son identidades, costumbres, tradiciones que han sobrevivido, como les digo, años y años de conquista cristiana, ¿verdad? Entonces no es ningún invento, no es de que nos estemos quejando ya por cualquier cosa porque no tenemos nada que hacer, sino que estamos reivindicando todas estas identidades, todas estas orientaciones que en algún momento fueron válidas y les estamos dando esa importancia y ese respeto que también merecen. Entonces, pues eso, ¿verdad? Como les digo, no podemos burlarnos de una persona solo porque no entendemos por qué usa los pronombres ella, ¿verdad? Creo que realmente no nos pesa tratar a alguien con los pronombres que prefiere. Realmente solo es cuestión de respeto. Es como por decir, me llamo Andrew, me llamo Marcos. Y entonces si me dicen Mario o Pedro, pues diría no me gusta que me digas así, quiero que me llames por mi nombre. Entonces más o menos lo mismo con los pronombres, ¿verdad? Y respetar las identidades. Entonces, bueno, perfecto. Espero que haya quedado más o menos claro todo lo que hablamos. Sé que la parte de género es un poquito más confusa, pero pues eso. Y esperemos que les haya gustado. Este fue un episodio un poquito más corto. Sí que les agradecemos por su atención, también por las dudas, esperamos haberlas resuelto y los esperamos para el siguiente episodio.